Qué lindo volver a encontrarnos. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Qué placer, ¿eh? Lástima que haya pasado una semana. Tendríamos que tener este espacio todos los días para compartir con ustedes. Pero bueno, yo tengo la alegría de poder compartirlo con una querida amiga que es la señora Verónica Salamanco. Vero, querida. ¿Qué tal, ¿Cómo Alfred? estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Bien? Sí, impresionante, impresionante. Bueno, Hemos me alegro paseado mucho. un poco también por el país. Anduve por Tandil. Bueno, yo voy a contar un cachito después por ahí. Qué Pero muy lindo, bien. qué suerte. Buenísimo. Bueno, Sí, me sí, alegro sí, muy mucho. bien. Bueno, y acá estamos otra vez por Chakra TV, como todos los sábados al mediodía, tocando temas distintos. Vamos a ver cómo nos va hoy. Temas raros, podríamos decir. Ahora después les vamos a contar por qué. Porque seguimos metiéndonos en algunos lugares difíciles, pero lindísimos, con un futuro inmenso. Por eso tenemos con nosotros a dos ingenieros agrónomos. Estoy hablando de Andrés Costamaña y de Carlos Becco. Vamos a hablar de mercado de carbono. Supongo que vamos a aprender algo, porque ¿Qué idea somos bastante básicos nosotros. ¿Qué para idea que esto. tenés, Vero? Así que, bueno, supongo que nos van a enseñar bastante y me parece un tema que es muy importante saber y que todos podemos aprender un poquito y sacarle provecho a esto que se viene. Y bueno, Vero, efectivamente, y vamos a presentarnos a decir que esto es Chakra TV y que esto es del sector campo. Gracias por estar, ¿eh? Hoy nos visitan del sector campo Andrés Costamaña. Nació en Córdoba, es ingeniero agrónomo con doctorado en agronegocios, especialista en nutrición animal, manejo de rodeos y mejoramiento genético, diplomado en bioeconomía e ingeniería digital. Es emprendedor y resiliente y aspirante a la mejora continua. Y Carlos Becco, nació en la ciudad de Buenos Aires, es ingeniero agrónomo, apasionado por la agricultura y por la innovación, con 40 años de experiencia en el sector agropecuario. Participó en posiciones de liderazgo en algunas de las empresas más emblemáticas del agro. Se define como optimista e innovador. Y ahí estamos nomás, lo prometido, y con invitados de lujo. Por supuesto, mi invitada de cada programa, la señora Vero Salamanco. Pero un placer estar acá, como siempre, Sí. con temas que me parece que van a ser muy interesantes, con una picadita con mucha pinta para compartir. Así que arranquemos. Sí, uno es extranjero, de la provincia de Córdoba, el querido Andrés Costamaña. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido. Muy bien, Gracias, gracias. muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y el joven Carlos, que es de acá a la vuelta más o menos. Bueno, ¿no? pero también se ha acercado hasta acá para Claro, acompañarnos. así pero que- él es nacional, de pura cepa. Bueno, lo prometimos en la apertura. Vamos a hablar de algo que nos interesa, pero que sabemos casi que nada, que es el tema de mercados de carbono. Y ustedes saben mucho de eso. Entonces, si tenemos que empezar de lo más básico de todos y decir, ¿qué es el cambio climático? Que fue por donde empezó todo esto. ¿Cómo lo definirían? Andrés, ¿empezás vos o...? Quien quiera. A ver, todo esto viene a partir del Acuerdo de París. Si no existiera el Acuerdo de París, no estaríamos hablando de ninguna instrumentación. ¿Qué es el Acuerdo de París, Andrés? Fue un acuerdo político de Naciones Unidas. Mira. 191 países adhirieron a que había que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía general. Ya había fracasado el protocolo de Kioto, que fue el primer inicio, y a partir de ese fracaso del protocolo de Kioto vuelven a buscar acuerdos y tienen que tener en cuenta que esto se vuelve un tema geopolítico y geoeconómico y que el acuerdo se logra gracias a alguien que se llama John Kerry, que está al lado de Barack Obama y que hoy está al lado de Joe Biden. O sea, cuando alguien piensa que el Acuerdo de París es europeo, no, el Acuerdo de París se hizo a instancias de Estados Unidos. Y si no hubiera estado Estados Unidos mediando con China, con Rusia y con otros países, no habría Acuerdo de París. Así que ahí se inicia esta carrera por lo que se llama descarbonización de la economía, que es ponerle un límite a la emisión de gases de efecto invernadero como posibilidad técnica
de que no aumente la temperatura global. Digamos. Ese es Casi nada, pedazo de compromiso, Andrés, ¿no? Y esa temperatura global, digamos, ese aumento, ¿cómo fue progresivamente y qué impacto, cómo se ve el impacto en lo cotidiano? A mí me gustaría agregar algo para estamos en mesa al mediodía, el sábado, ¿no es cierto? Me gustaría contarle un poco de dónde se origina eso, ¿no es cierto? La humanidad, a lo largo de toda su historia, ha estado emitiendo gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son tres fundamentalmente: es el dióxido de carbono, es el metano, es el óxido nitroso. Esos se emiten justamente cuando andamos en auto, cuando cocinamos, cuando aramos, o sea, todas las actividades humanas, ¿cierto? De alguna manera u otra emiten estos gases de efecto invernadero. Durante muchos años la humanidad la emisión fue muy normal, muy tranquila y fue, o sea, había un equilibrio. En los últimos 60 años, en la vida que tenemos nosotros, esa situación se ha disparado tremendamente y la cantidad de efectos de gases de efecto invernadero que se han emitido en la atmósfera han sido tal, de una magnitud tal, que se ha generado el famoso efecto invernadero. Este efecto invernadero justamente es el que está generando la crisis climática, el cambio climático, que es un dato realista, donde se empieza a ver que cada vez más la temperatura del planeta se empieza a calentar. Justamente el Protocolo de París fue un hecho, digamos, de una alianza estratégica que logró que, digamos, como humanidad, digamos, tenemos que tomar un montón de medidas para evitar que el aumento de la temperatura del planeta no exceda 1,5 grados. O sea, sobre la media histórica. Estamos hablando de todo este objetivo, todo este esfuerzo que estamos pensando es lograr de alguna manera que el planeta no se caliente más de 1,5 grados. Bueno, la discusión está, ¿dónde estamos con eso? La verdad no estamos muy bien, la situación se está acelerando. ¿Y qué quiere decir? Si el planeta se calienta más de 1,5 grados, ¿no es cierto? Que esto es un poco las proyecciones que estamos haciendo, y algunos hablan hasta de 4 grados, la vida de los humanos en este planeta va a ser notablemente diferente a la que tuvimos privilegio de tener nosotros. O sea, nuestros hijos y nuestros nietos tienen la posibilidad concreta de vivir un planeta muchísimo más invivible que lo que vivimos nosotros. Por eso hay una urgencia, y es algo que me parece que el agro tiene que hablarlo y es justamente importante comunicarlo. Hay una responsabilidad del sector agrícola, tanto en las emisiones, porque somos parte de este problema, el agro es parte de este problema, como también de la responsabilidad de la solución. ¿No? Okay. La captura de carbono sería, una parte de estas soluciones. Definitivamente. A ver, creo que lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente, bueno, ¿cuál es el problema? Estamos emitiendo muchas más cosas de las que podemos emitir, mucho más gases de efecto invernadero, eso está calentando el planeta y eso hace la vida imposible en un futuro. Entonces, de eso hay dos caminos: emitir menos, claro, ¿no? O fijar más. Digamos. Claro. Exactamente, de eso vamos a hablar seguramente. Entonces, una es, dejemos de emitir o mitiguemos la emisión, o por otro lado, ayudemos a secuestrar carbono, que es un proceso natural que las plantas vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto?, que es tomar carbono. Ahora nos vamos a meter con ese tema, pero yo quiero preguntarle algo a Andrés, que anda muchísimo por el campo, recorriendo establecimientos y en contacto con productores. Tranquilo, usted avance, el que no habla tiene posibilidades, el que no pasará hambre. Andrés, los productores, las productoras obviamente, ¿no? ¿Lo están digiriendo esto? ¿Lo están entendiendo o sigue siendo una materia pendiente y esto queda nada más por ahora en manos de los especialistas, como es el caso de ustedes? Mira, yo te diría que hay una parte del sector productivo que tiene decisión de avanzar en el tema. El proceso pasa, primero el productor se enoja, ¿no? Y es reactivo. ¿Por qué? Porque lo que primero le dicen es que le van a imponer reglas de juego nuevas y que él no va a poder seguir haciendo lo que hacía en el campo como lo hacía el abuelo. Y entonces cuando vos te topas con generaciones como la mía o generaciones con más edad que la mía manejando los campos, la primera reacción es de oposición a las nuevas reglas de juego. Si vas que justo te toca a alguien que tenga 40 o menos, la posición de ese productor es diferente. Escucha un poco más, se trata de adaptar, negocia esa adaptación,
Se frustra porque no logra lo que quería lograr, no queda en el lugar que pretendía lograr, pero después acepta la regla del juego y se empieza a ver cómo se adapta. La palabra en cambio climático y lo que viene es capacidad de adaptación. Nos tenemos que adaptar a las nuevas reglas del juego, nos tenemos que adaptar a las nuevas imposiciones, los permisos sociales, a una serie de cosas nuevas que no alcanza con seguridad alimentaria solo de producimos alimento, no importa el cómo. Ahora la gente te está preguntando cómo lo haces, y esa es la parte que en la tradicional manera de mirar las cosas del agro se vuelve reactiva. Yo quiero hacerlo como a mí me gusta, como yo siempre lo hice, y nadie me tiene que decir que hago yo en el campo. Un sector tan conservador, Vero, como este, ¿no? Porque si hay un sector conservador es la gente de campo, ¿no? Tremendo para determinados Sí, sobre cambios, todo ese concepto, yo en mi campo hago como yo quiero. De la tranquera para adentro a mí nadie me dice cómo yo hago las cosas. Y ir sensibilizando en que las cosas, las reglas de juego ya no son las mismas, que te van a ir imponiendo cosas, que van a aparecer barreras arancelarias y pararancelarias a las cuales te tenés que adaptar y que tenés riesgo de quedar fuera del negocio. Esa parte es la que todavía no asume la totalidad del sector productivo, que dice no va a pasar nunca. Me pasa en reuniones permanentemente donde lo primero que me dice, todo eso que vos decís no va a pasar, porque es más importante comer que otra cosa. Bueno, después avanza y la Unión Europea a partir de mediados de año te impone la deforestación cero para productos que van a Europa. Entonces no iba a pasar, pero va a pasar. Va a pasar. Y todas las producciones se pueden medir, sobre todo, te lo pregunto a vos, agrícola, ganadera, lechera, todo es factible de ser medida la huella que deja. Todo, absolutamente. O sea, esto es uno de los primeros. Perdón, una cosa, antes que nada, porque a veces se nos escapan las cosas más elementales en las preguntas, porque no todo el mundo tiene toda la instrucción y la formación necesaria. ¿Por qué se llama huella de carbono? Perfecto. Me parece muy bueno empezar por el principio. Desde que estamos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Los humanos en nuestra actividad, en lo que hacemos diariamente, dejamos una huella. Ajá. ¿No es cierto? Dejamos una huella que son nuestros hijos, dejamos una huella que son nuestros legados, nuestra actividad, pero también dejamos una huella en el ambiente, en lo que hacemos. Digamos, que típicamente es un daño que hacemos en la actividad. Ese daño, ese impacto ambiental, es medible, es perfectamente medible. Ahora, no es fácil, porque requiere un cálculo sofisticado, ¿no es cierto?, donde hay que contemplar todas las variables. Afortunadamente, gracias a la digitalización, ¿cierto? Hoy tenemos herramientas digitales, de la misma manera como hay gente que mide su dieta, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, los pasos que haces por día. Los pasos que haces por día, o sea, todos usamos algún tipo de medidor de pasos. Bueno, hay herramientas que te permiten decir cuál es el impacto ambiental de tu actividad. Esto es un poco lo que hace Plataforma Puma, es lo que ha tratado de una manera de decir, bueno, si yo, vamos a lo agrícola, ¿no es cierto?, si yo hago siembra directa, hago este cultivo de cobertura, hago este tratamiento de suelo, hago esta fertilización, bueno, todo eso se va sumando, entonces ese es mi impacto ambiental, esa es mi huella de carbono. Eso es lo mismo que cuando nosotros, una actividad industrial, una actividad profesional, o sea, todos tenemos una huella ambiental. Y justamente el primer paso para entender, es decir, ¿qué huella estoy haciendo? ¿Qué tanto daño estoy generando? ¿Qué tanto impacto tengo en el ambiente? Es el principio fundamental. Solamente a partir de saber dónde estoy parado, puedo empezar a tomar medidas para mitigar ese trabajo. Supongamos que tenemos la suerte de encontrarnos con todos productores curiosos y propensos para hacer esto. ¿Cualquiera puede medir su impacto ambiental o necesitas un mínimo de hectáreas o un mínimo de, no sé, o alguna actividad especial para poder decir, bueno, me gustaría saber cómo estoy impactando con lo que hago? O sea, cualquiera es absolutamente democrático. Claramente, en la medida que mi actividad es más relevante, tengo más impacto. Está bien. ¿Es cierto? Si soy... Pero cualquiera podría subirse. Cualquiera podría subirse. Es absolutamente democrático, es absolutamente... Y no hace falta, una vez se dice, no, esto es solamente para las grandes empresas que tienen toda la información disponible, ¿no? Y que tienen... esto era antes, gracias a la digitalización. Hoy en día, quien puede calcular el margen bruto de su actividad,
que es algo que todos los productores los hacen, ¿no es cierto? O sea, te decir, che, ¿cuánto gasto, cuánto invierto y cuánto me queda? Puede calcular su huella ambiental, puede calcular su impacto ambiental. Ese es el requisito 1 para empezar a cambiar, saber dónde estoy parado, saber a qué daño estoy haciendo en la actualidad. A partir de ahí puedo empezar a cambiar. Andrés, vos dijiste que hay quien se malhumora por este tema, pero ¿por qué? Alguien va y le toca el timbre, buenas, yo soy de la huella de carbono. ¿Es así la cosa? ¿O se enteran cuando hay una reunión organizada por a lo mejor una firma determinada? A ver, contanos un poco detalles de entre casa. Te cuento los detalles, pero agrego una cosa más a Carlos, que preguntaba recién Verónica. Son los datos que le da el contador para hacer la liquidación de ganancias. Con eso hacemos el cálculo de las emisiones y las capturas y demás, después las vemos de otra forma. Pero la emisión la calculás con tu actividad económica. Lo que vos le das al contador para que liquide ganancias nos alcanza para medir tus emisiones. O sea que es fácil. Yendo a lo que me pregunta Alfredo, vos tenés amenazas tangibles. Tenés el veganismo, que te está diciendo hay un cambio de dieta y solamente para bajar estas emisiones de gases, una estrategia, y lo dijo la FAO en Nueva York, los sistemas alimentarios son fallidos, o sea, directamente te están atacando a tu manera de producir de manera fuerte, no es poco intensa. Y Europa tiene un rol fundamental en este activismo de cambio de cómo hacer, y fíjate ahora el lío que tenés con los holandeses en Holanda, los agricultores holandeses con la política en Holanda, y tenés algo parecido en Francia, donde van al Green Deal, y el Green Deal impone reducción de uso de fertilizantes, reducción de uso de protectores de cultivo, reducción de uso de un montón de cosas a la actividad productiva. Estaban en el mismo lugar que estaban los productores argentinos, nunca va a pasar, y ahora tienen que salir a la ruta a enfrentar el problema. Se estuvieron esperando diciendo no va a pasar, y ya pasó. En Europa le está pasando cada vez más fuerte. Europa quiere llevar esto a una política global, convenciendo a Estados Unidos y al Reino Unido, que son a los que tiene más o menos convencidos, pero en la reunión que tuvimos hace 20 días con la Unión Europea, ellos están trabajando para convencerlo a China. Y si vos lo convencés a China de que tiene que dar un paso adelante en esto, el comercio mundial va a empezar con las exigencias. Entonces ya no es más un punto de que te exija un gobierno u otro, una legislación u otra, sino que vas a tener que hacer el paso hacia adelante y no quedarte en lo que estás hoy. Ocurrió lo que sucede generalmente. Guarda que viene el lobo, guarda que viene el lobo, vino el lobo. Es más grave que eso muchas veces. Es que a veces la cuestión es decir, viste, uno dice, no van a venir por mí. ¿Se acuerdan de tantas historias? No van a venir, o sea, vienen por o sea, más tarde, más temprano, o sea, esta situación creo que es un mensaje importante de transmitirlo. Vino para quedarse. Vino para quedarse, y esto solamente va a empeorarse, solamente va a ser más exigente. Y no alcanza más el hambre en el mundo como mecanismo de defensa. Es decir, como hay hambre en el mundo, yo produzco alimento, nadie me va a tocar. Eso no sucede más. Coincido 100%. Vamos a hacer una pausa, chiquita, por supuesto. Porque tenemos muchísimas preguntas más. Mientras tanto, los invitamos a, por favor... Andrés y Carlos, este es el momento. Este es el momento. O comen ahora o callan para siempre. Ya venimos. Y efectivamente, después de la pausa, otra vez la compañía de queridos amigos que han tenido la gentileza, la delicadeza. Algunos vienen de lejos, como decíamos. Andrés desde Córdoba, y en cambio Carlos viajó y tuvo la gentileza de venir, pero más cerquita. Exactamente. Bueno, venimos hablando de las mediciones de la huella, de las actividades que uno deja en el ambiente, y para entenderlo un poquito más, y para cuando esa huella es positiva, porque yo resulta que, no sé, en la medición, en el balance general me da positivo, ¿eso lo puedo usar a favor mío, de algún modo? Bien, empiezo yo, Andrés. O sea, en general, o sea, acá hay una manera de decir, realmente casi todas las actividades tienen un impacto negativo. Está o sea, bien. Quiere decir, emiten más carbono a la atmósfera. O sea, generalmente la actividad es así. Entonces, claramente lo primero que tengo que hacer es empezar a mitigar, ¿no es cierto? O sea, hacerlo más efectivo, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros con el reciclado, por ejemplo, con el reusar, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas actividades muy particulares, ¿no es cierto?, y eso es un beneficio casi exclusivo de la agricultura y ganadería en general, que pueden secuestrar la actividad
por lo que secuestra, por ejemplo, son los bosques, la actividad Sí. forestal. Eso es claramente Sí. secuestrador, ¿no es cierto? Ahora, dentro del tema, y ahí le voy a pasar la pelota a Andrés, ¿no es cierto?, que seguramente sabe mucho del tema, es justamente, esto es una de las prioridades de la agricultura y la ganadería que puede ser regenerativa. O sea, eso es un mensaje fundamental. El agro no es solamente culpable de emitir, sino puede ser responsable de la captura, Ujú. que es un poco lo que estamos buscando. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es una cuestión que necesita de expertos y de ciencia detrás de eso, pero es posible. Eso es el mensaje importante, es posible hacerlo. Bueno, si querés le paso la pelota. Sí, pero en el medio tengo una preguntita. Suponiendo que yo tengo un establecimiento donde no puedo tocar la parte de bosques o la parte arbolada, que sucede también en Córdoba, que tenés Sí. mucha parte donde no podés tocar y tenés que respetar la vegetación que hay en Sí. el lugar. ¿Eso te puede funcionar como captura de carbono y por lo tanto hacerte un balance con tu actividad? A ver, hoy en día hay justamente Andrés habló de los contadores, hay Sí. justamente una contabilidad de alguna manera. Yo quiero saber el impacto ambiental de un lote, Sí. es un valor, pero lo más importante es entender el impacto ambiental de toda mi actividad. Entonces, si yo tengo un bosque que fija, ¿no es cierto? Ujú. Tengo una posibilidad de tener, eso es lo que se llama el balance, Claro. ¿no es cierto? Ahora, en ese concepto tengo que ser muy cuidadoso porque quiere decir, no tiene sentido romper mucho acá, Sí. ¿no es cierto? Y cuidar acá, es medio como esquizofrénico Sí, eso, sí, ¿no sí. es cierto? Entonces, creo que la visión que todos pretendemos es una visión holística, donde la suma sea secuestrar carbono, Ok. ¿cierto? Andrés, te dejo. Bueno, a ver, para que entendamos un poco, yendo a algo más práctico como pide. Vos tenías fotosíntesis vieja que se volvió energía y la pusiste en la atmósfera. Sacaste petróleo, gas y demás y lo pusiste. Y eso fue incremental. Y tenés fotosíntesis nueva en el mar, en los océanos y en la tierra. De todo ese espacio donde podés capturar carbono, y después los turistas se quejan en Cancún por el sargazo, claro, está sobrando energía de carbono y tenés muchas más algas. Esa es una muestra que te está dando el mar que algo está haciendo. En la tierra tenés 6% del total de tierra que es agricultura y 8% que son pastizales ganaderos. O sea que solamente el hombre gobierna el 14% de la superficie terrestre para hacer esto que estamos diciendo, que es con un modelo productivo empezar a capturar ese carbono excedente que pusimos en algún momento en la atmósfera y fijarlo. Lo podés fijar en dos lugares, en un fuste de un árbol o en el suelo. Son las dos alcancías donde podemos empezar a recuperar ese carbono. Pero lo bueno que tiene para nuestro sector es que cada vez que lo haces con eficiencia y ganas productividad. Es decir, que tenés un repago en ese momento mismo por el cambio de sistema productivo que empezaba a producir más. Pero a su vez hay incentivos, hay garrotazos, porque te hablé recién de garrotazos de Unión Europea por la deforestación agregada en los productos de importación, o el impuesto carbono en frontera, otro garrotazo, o como vos le quieras decir, pero la vía de los impuestos, que es como la piensan muchos estados, son los garrotazos. Nosotros pensamos que la vía del incentivo es la que va a hacer que esto se motorice. Claro, no es el castigo. No es el castigo. Y un incentivo pueden ser bonos de carbono, que pueden ser por deforestación evitada, lo que vos recién decías, me quedo con el bosque tal cual. Forestación como. No, deforestación evitada. Ahí está. Argentina está recibiendo en el 2023 el Fondo Verde del Clima por 82 millones de dólares que son de lo que hicimos en 2014-2016 de deforestación evitada. Es bastante miserable lo que nos pagan, porque nos van a pagar $4 por 2 años de captura por la hectárea que tenemos, 53 millones de hectáreas. Te da muy poco valor para el productor dueño de la tierra, pero es un inicio de que empiezan a aparecer incentivos que necesitan tener una validación, que ahí necesitamos el monitoreo, reporte y verificación, porque lo que dijo recién Carlos, esto tiene que ser adicional. Si vos tomás la selva no es adicional, salvo que yo intervenga en la selva. Tengo que hacer que la selva fotosintetice más. Tengo que hacer que la agricultura fotosintetice más. Tengo que hacer que la ganadería fotosintetice más. Y después usar bien esa fotosíntesis adicional para que me quede guardado en el suelo, guardado en un árbol. Digo, de eso se trata, es algo que el sector conoce. Es una tecnología que sabemos hacer. Lo que pasa es que nos la contaron de otro modo y ahora estamos diciéndole, bueno, tenemos que encontrar la balanza justa.
Todo pesan los terneros, la soja, el maíz, saben cómo se pesa, viene el INTI, te regula la balanza. Bueno, ahora lo que está en discusión es cuál es la balanza y en eso no hay tanto acuerdo a nivel global. Por más que tenemos fórmulas desde el 2006 de cómo calcular, después tenés científicos globales y argentinos que discuten la fórmula de cálculo. Entonces estamos discutiendo la balanza, pero sí se puede medir absolutamente todo. A mí me gusta mucho tomar a partir de lo que dice Andrés, y es el hecho, los agricultores durante milenios hemos estado preparados para producir grano, Ajá. ¿no es cierto? Donde lo que importaba era el rinde. Claro. O producir hacienda, kilos, ¿no es cierto? Entonces, es un mindset, estamos preparados mentalmente para de esa manera, ¿no es cierto? Para producir grano, ¿no es cierto? Y todos nos juntamos en el pueblo, ¿no es cierto? A decir, mi cosecha, mi rinde, este año estamos sufriendo, pero bueno. Bueno, acá hay un cambio de mentalidad. Ya no alcanza con producir grano o biomasa, sino tenemos que producir tenemos que producir biomasa. Porque la biomasa no es otra cosa que carbono tomado de la atmósfera e incorporado, ya sea árboles, ya sea suelos. Entonces, la mirada no es solamente decir cuántos kilos produce, sino cuántos kilos de dióxido de carbono secuestré. Nuestra invitada en el primer programa, ¿te acordás? Alfred dijo que no sabemos si dentro de 5 años el negocio va a ser la soja cosechada o los bonos de carbono que vas a poder tener como crédito por esa Ahora, actividad. Cuando el delito ya está cometido, cuando muchos productores muchos intentando salvarse, entonces se volcaron a la soja porque les dejaba mucha más plata que hacer ganadería, por ejemplo. Entonces deforestaron indiscriminadamente. Bueno, ya está, ya se volcó la leche, ya se derramó. ¿Cómo podemos empezar a poner en orden la cosa? Es decir, yo para hacer 2 metros primero tengo que hacer 1, seguro. Bueno, ¿cómo empezamos con eso? Bueno, en eso te contesto 2 cosas, Alfredo. Primera cosa, lo hiciste de manera legal. El que lo hizo de manera ilegal está fuera de la ley, pero en la Argentina la deforestación es legal, no es una actividad ilegal. La regulan las provincias, te dan permiso y vos podés ir sobre las áreas verdes o amarillas incorporando más áreas productivas. Muchos sin usar maquinaria, solamente con un hacha y un pico. Pero hoy es una actividad que muchas provincias tienen aprobada, como manejo del fuego y demás, son actividades lícitas. Dentro de eso, lo que hizo en muchos lugares de la Argentina fue vaciar la alcancía para dejarla lista a que la empecemos a llenar de vuelta. Y lo que tenemos que hacer es pensar cómo desarrollamos estrategias, y es lo que yo te digo, si vos un cultivo solamente va a fotosintetizar ese lote 6 meses al año, tu capacidad de cosechar carbono es baja. Si lo tengo fotosintetizando 10 meses al año porque hice un cultivo de servicio, hice una rotación más larga y demás, mi capacidad es más alta. Son tecnologías que conocemos. Lo que tenemos que tener en claro es que si no aparece el incentivo económico para que alguien se ponga a trabajar de manera distinta, solamente va a ser el costo-beneficio de hacer el margen bruto. Y a ese margen bruto, ¿cómo le ponemos valor? Lo primero que me preguntan a mí cuando voy a una reunión, ¿cuánto vale, quién me lo paga y cuánto facturo? Y ahí te digo, Cuenca El Salado va a facturar más por un bono de carbono que por la ganadería cría que sea arriba. Y esos son los paradigmas nuevos que tenemos que instalar a la gente, pero se tienen que empezar a invertir en medir. Si no se mide, que es una inversión, hay que poner plata en un valor que no sabe si lo va a capturar, ahí es donde venimos con la restricción. Pero te robo un segundito más, diga nomás. Porque no quiero salir del tema. A ver, en la Argentina somos especialistas en que el Estado me promete, no, vos vas a hacer tal cosa y ahí lo vas a tener. Por ejemplo, alguna vez las compensaciones en los fields, ponele. Y todavía están esperando la compensación en los fields. Sí. ¿No va a pasar lo mismo con estas cosas? Si queda en el ámbito de lo privado y lo resolvemos entre los privados, tenemos una posibilidad importante y Argentina puede ser un lugar que brinde servicio ecosistémico para el planeta.
Sí. Si se mete lo público como se ha metido en la provincia de Jujuy o en la provincia de Misiones, donde Jujuy directamente el gobernador dice que los bonos de carbono son de dominio público, yendo contra el 124 de la Constitución Nacional, que lo usa a favor para sacar la ley, en Jujuy no va a haber nadie que haga bono de carbono, porque si vos tenés que pedir permiso para capturar carbono al gobernador de Jujuy, seguramente no va a suceder nada, y esto lo hizo Morales. Entonces, tengan en cuenta que hay una ambición desde que el presidente de la Nación fue a la COP26 y dijo que quería cambiar derecho especial de giro del FMI por deuda climática. Nuestro ministro actual dice, somos acreedores ambientales y deudores formales. Hay una ambición desde el lado público de capturar esto y están trabajando para eso. Por eso desde lo privado tenemos que acelerar la agenda para que esto no suceda. Vos estás liderando el proyecto de Brasfor Carbono Cero. Así que nos metemos un poquitito en la ganadería porque Uruguay el año pasado exportó a Suiza su primer embarque de carne de carbono neutro. Obviamente lo han pagado. Carbono neutro, carbono fíjate. Neutro, Carbono sí, neutro. sí, sí. O sea, obviamente con un buen precio. Y quería saber si lo que están haciendo con Brasfor es, digamos, cómo es ese camino que estás haciendo con los productores Brasfor y si es extensivo a toda la ganadería. ¿Por qué de carbono neutro? La idea es que entre las emisiones y las capturas vos des cero. Entonces tu aporte a la economía general del carbono no estás adicionando más carbono a la atmósfera, sino que estás haciendo cero. no está haciendo daño. Porque Vero sabe mucho más que yo en este tema. Ella es una especialista. Pero tuve la suerte de poder hacer una nota al Por eso respecto, yo... entonces la información. Bueno, dentro de lo que son políticas públicas, los países van asumiendo compromisos. Un compromiso de la carbono neutralidad, carbono cero, algunos países el 2050, otros el 2060, otros el 2070, la India 2070, China 2060, lo que más emiten la patean más lejos, y lo que menos emitimos como Argentina la tiramos más cerca, hacemos 2050. O sea que ya hay un compromiso dentro de las metas, vos tuviste que ponerte compromisos de reducción y revisión al 2030 y de carbono cero al 2050. Con lo cual toda la actividad económica de un país tiene que empezar a ver cómo emite menos, mitigación decía Carlos, ¿sí? La agricultura también, tenés que manejar mejor los fertilizantes, tenés que hacer mejor las cosas para emitir menos, pero también la agricultura, ganadería y bosques pueden capturar, entonces van a tener, y lo que les sobre podía compensarlo al acero de una empresa siderúrgica o al aluminio de una empresa que es aluminio, y de ahí van a venir las compensaciones, se termina llamando bono de carbono esa compensación. ¿Cuánto le vendo yo a una industria este valor que capturé acá? Eso es los incentivos. Cuando yo hablaba de incentivos es que la economía en algún momento, la energía eléctrica, vos podés ir al auto eléctrico, pero ¿cómo produjiste esa energía eléctrica? En base fósil, listo, es lo mismo. Y claro. Bueno, volviendo a lo de Brasfor y a la ganadería, ¿cuál es el impacto que tiene la ganadería en nuestro país y cómo se va llevando eso a hacer esto de, digamos, que no sea tan fuerte la huella o al cero? Primero tenés que entender que yo te dije al principio que es geoeconomía y geopolítica, y la captura de carbono del suelo no había sido reconocida hasta el año pasado como un lugar de sumidero de carbono, porque los intereses políticos y económicos hacían que, más o menos, no sé cómo medirlo, vas dilatando. Se reconoció eso, con lo cual iniciaron un camino de mejora en manejo de pastizales con vacas y árboles ideal. Es un lugar donde tenés mucho valor para ganar. Brasfor, dentro del Foro Argentino de Genética, venimos desarrollando esta temática y poniendo la posición desde el 2019 para acá, pero Brasfor quiere liderar la agenda, entonces tiene su programa propio, donde ya medimos a 17 productores, casi 350.000 hectáreas en Argentina, donde ya tenemos un diagnóstico de que hay mucho para ganar, y ahora empezamos la segunda etapa, cómo lo ponemos en valor para que esto sea certificable, ¿sí? Para que aparezca esa certificación que valide con tercera parte que lo estamos haciendo bien. Bueno, en esa transición va a ser la transición 2023. Después hay quien pague más por esos productos, aparentemente sí. ¿Son muy pagadores? No. En esto todavía nadie quiere pagar mucho, ¿sí? Entonces ahí es donde te encuentras con que el retorno a la inversión es medio reducido todavía. Qué pena, porque eso podría llegar a ser un gran disparador, ¿no? Claro, pero cuando vos analizás, Alfredo, de la pandemia para acá, el crecimiento del precio ha sido casi 400%. Sigue siendo bajo para lo que queremos, pero subió. Y la tendencia es que va a seguir subiendo porque no hay muchos lugares para. Y en el caso de la agricultura, ganadería y bosque, son lugares muy mirados. Con lo cual el valor de un bono que se genere por 4 actividades principalmente en ese sector es el que más precio tiene hoy.
y el que más subió en el último año. Entonces, tenemos una gran oportunidad que puede ser que alguna tensión política, alguna mirada del gobierno nos la haga frustrar, eso puede llegar a ocurrir, pero tenemos una gran oportunidad para la Argentina, para América del Sur en general, digamos, pero para la Argentina en particular, por sus condiciones de clima, por la tecnología que manejan los productores y por la capacidad de medir rápido. ¿Sí? Los demás países les va a costar ver cómo adaptan las ACTEC y demás a una medición certificada y valorada por el mundo. Nosotros tenemos ventaja ahí. Bueno, de eso se ocupan la gente de Puma, que quería saber cómo funciona, cómo miden y, digamos, quién los avala, porque uno también puede sacar un ACTEC y decir yo te mido. Está muy bien, pregunta. Primero, como toda medición, como empezábamos a hablar antes, el primer paso es tener los datos. Los datos, cualquier productor los tiene disponibles, con el contador muchas veces los tiene, ¿no es cierto? Ese cálculo antes, si no, era algoritmos, cálculos complejos. Hoy en día todos esos datos se cargan en una plataforma digital, en un celular, ¿no es cierto? Y eso, la ventaja que tiene, que los resultados son inmediatos. Son inmediatos y son muy fáciles de leer. Segundo punto es quién avala esto. Entonces, justamente, como estuvimos hablando, hay distintos mecanismos, distintos protocolos. Bueno, la calculadora puede ajustar los protocolos y hay una empresa que los certifica. Control Union, una certificadora que certifica que el cálculo es correcto. Ahora, si uno hizo trampa y puso mal el dato, es otro problema. Pero si el dato es correcto, el resultado es correcto. Y ahí viene lo importante que quiero destacarte, que entonces digo, bueno, entonces, ¿por qué el productor va a medirse? ¿Por qué el productor va a medir? En primera instancia, porque siempre está bueno saber dónde estoy empezando, ¿no es cierto? Y lo que está empezando a suceder, y este es un dato realmente una noticia para nosotros muy, muy importante, en Expoagro reciente anunciamos un acuerdo donde una exportadora de primer nivel, le puedo decir, Viterra, ¿no es cierto?, le va a pagar a los productores agropecuarios por el dato de medición de Puma. O sea, van a tener un premio si vos te medís. O sea, hablando grande, esto es el comienzo. Está bien. Al primero, pero es fantástico. Es fantástico, está sucediendo. Y esto uno diría, Argentina en este momento, en esta crisis, está sucediendo. O sea que hay exportadores que dicen, yo quiero saber cuál es el dato de tu soja o de tu girasol, porque de alguna manera, hoy en día en los acuerdos internacionales, yo soy responsable de ese producto. ¿No es cierto? Y entonces, en la medida que pueda demostrar que la huella de carbono de mis N toneladas de soja está medida y puedo sumarla, puedo decir, estoy empezando a dar un mensaje a los productores. Medirse tiene premio. Claro, comienza a monetizarse. ¿no? Hoy tenés bancos que te están haciendo un diferencial de tasa si tenés medición o no. O sea, hay cosas que están sucediendo en la Argentina. Eso me parece fantástico. Yo creo mucho en este tema de los incentivos. Y vos fijate, Andrés, sin ir más lejos, lo que pasa con la trazabilidad. Claro. A vos te dicen, hacés trazabilidad y ahora si te ponen otro valor, te puedo asegurar que la cosa cambia totalmente, ¿no? Pero nos están pidiendo un cortecito. Sí, así que nos quedamos para el último bloque para hacer una pregunta final a cada uno. Sí, y ya volvemos. Y continuamos, y nos decía Vero recién, me quedan 2 preguntitas, Alfredo, para nuestras 2 entrevistas. ¿Una para cada uno? Una para cada uno. Pero la verdad que es para quedarse un día para cada uno, ¿no? Sí, quizás más que una pregunta es una reflexión, porque uno siempre tiene esa frase de la tierra no es algo que heredamos nuestros abuelos, sino el legado que dejamos a nuestros hijos. Y quizás ya no hay que pensar en la tierra, sino en la vida cotidiana, en lo que uno hace, tanto en el campo como en la vida cotidiana, de qué planeta le estamos dejando a las próximas generaciones. Bueno, y quería un poco una reflexión tuya, a ver qué se puede hacer, digamos, y cómo lo ves. Mira, yo estoy viendo una etapa muy importante de mi vida en este momento, que estoy haciendo abuelo. Así que la verdad es una perspectiva espectacular, estoy muy, muy, muy impactado por eso. Claro. Y muy impactado también porque ya no es mis hijos, sino mis nietos, ¿no es cierto? Y cuando empiezo o sea, si no hacemos algo, y este es el mensaje que quiero transmitir, si no hacemos algo, y urgente,
nuestros nietos van a vivir en un mundo que va a ser totalmente distinto al que vivimos nosotros. Entonces es un mensaje de que esa reacción es ya, empieza con nosotros. Y como gente de campo y como gente que amamos la producción, sabemos que ya, como dijimos antes, no es suficiente con producir solamente, sino tenemos que producir mejorando el ambiente. Tenemos que dejarle, o sea, ya no alcanza, cuando digo siempre, cuando uno camina hacia el precipicio, no alcanza con caminar más despacio. Hay que ir para el otro lado. Claro, tal cual. Entonces tenemos que empezar a caminar para otro lado. Tenemos que empezar a caminar produciendo, pero mejorando el ambiente. Y lo que es realmente motivador es que se puede, es posible, la tecnología lo avala y es posible hacerlo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que hacerlo ya, es el momento, es ahora. Y nosotros como país, digamos, tenemos muchos problemas, pero tenemos muchas ventajas también. Y a nivel productividad, a nivel producción, ¿cómo estamos frente al mundo con esta problemática, ¿no? Y siempre hablando de lo que es el tema de carbono y qué podemos sacarle jugo. Bueno, vos, quienes están midiendo, por ejemplo, el etanol argentino tiene una huella 74% inferior al etanol europeo. Pero tenías que medirla y te la tenía que exigir el comprador para que la midas, si no, no la medías. Entonces la cosa pasa por entender que tenemos que transformarnos para transformar. Esto que dice Carlos recién pasa por nosotros de decir vamos a hacer las cosas diferentes, y ya tenés productores que están reponiendo fósforo a contracosto sin hacer el margen bruto. ¿Por qué? Porque quiere que el nieto siga produciendo en el mismo campo y dice, bueno, yo me llevé tanto fósforo. Hay un cambio, no es generalizado porque todavía tenemos mucha tensión en Argentina, que el tipo de cambio, que la retención, etcétera, etcétera, son todas cosas locales que complican a pensar en el mediano y largo plazo, pero algunos están dando señales que vamos para ahí. Y lo que estamos tratando es que se generen los incentivos suficientes para que no se corte, para que ese vamos para ahí permanezca en el tiempo, y las generaciones futuras son las que tienen que asumir el desafío. Por eso yo siempre que trabajo con esto, trabajo con los jóvenes, no trabajo con los de mi generación. Tengo que trabajar con los de 20, 25, 30 años, que son los que van a tener que llevar adelante la tarea. Yo les puedo explicar qué hacer, cómo hacerlo y demás, pero si ellos no toman ellos mismos la tarea hacia adelante, no se va a producir. Entonces, por un lado tenemos que generar incentivos, por otro lado tenemos que motivar a que los jóvenes se dediquen a esto y lo puedan hacer. Las herramientas las conocemos todas. Así como fuimos de 60 millones de toneladas a más de 100 millones de toneladas de producción agropecuaria, lo mismo podemos hacer en este nuevo negocio, pero hay que pensarlo como un negocio. No vamos a hacer lo bueno en la película que queremos ser parte de la solución. Si no nos pagan por esto, no sirve. Okay. Entonces tiene que ser un negocio y plantearlo como negocio. No como que somos los buenos que hacemos todo para mejorar el planeta porque alguna vez lo hicimos mal. No es así. Es un nuevo negocio, alguien tiene que pagarnos y queremos que nos paguen lo suficiente para que lo mantengamos en el tiempo. Y a la larga o a la corta va a ser así, ¿eh? Clarito, ¿no? Sí, no quedan dudas. Uh-huh. Es una verdadera revolución la que se está produciendo. No nos damos cuenta. Nos quedamos enganchados en las revoluciones que alguna vez nos quisieron vender de acá, de la derecha, de la izquierda, del centro, de todos lados. Esta es una verdadera revolución la que se está produciendo en el mundo, y en la Argentina, gracias a Dios, no nos estamos quedando afuera. Buenísimo. La verdad es súper interesante. Muchas gracias a los dos por haber venido. Nos quedamos con un montón de temas más, pero bueno, será para otra oportunidad. Trajiste un informe, Alfredo, para compartir con nosotros. Vamos a invitar a que lo compartan con nosotros. Hablábamos de la revolución que se está produciendo, ¿no? Y se está produciendo una revolución enorme también con el tema de los bioinsumos. Por eso nos metimos en un laboratorio con un amigo, que es el doctor Roberto Rapela, que lleva adelante, él también, además de ser presidente de la Cámara Argentina de Bioinsumos, él es propietario de un establecimiento que se llama HMA4. Ya vamos a ver de qué se trata, pero no se lo pierdan, se los aconsejo. Bueno, la bioregeneración del suelo es un procedimiento que en este momento hemos tenido la suerte de poder patentarlo, que hoy está bioregeneración de suelos, el procedimiento tecnológico está patentado en Argentina y consta de varias etapas. La primera etapa es el diagnóstico satelital que se le hace a los suelos. Ese diagnóstico satelital mira los biorrelieves y va enmarcando ese sector del campo que nosotros necesitamos hacerle el análisis cromatográfico del suelo
para poder identificar qué características tiene ese suelo. ¿Y por qué análisis cromatográfico de suelos y no el análisis convencional? Porque la cromatografía plana de suelos nos va a servir para evaluar la materia orgánica y la actividad orgánica que tiene ese suelo. Por esa razón, que acá te muestro, te doy un ejemplo, acá tenemos dos suelos diferentes, donde se ve la cromatografía plana, donde se ve que acá hay un suelo que tiene muy poca actividad orgánica y acá hay un suelo que tiene muchísima actividad orgánica. Por lo tanto, vamos viendo las características que tiene este suelo para poder evaluar después, porque una vez que tenemos estos análisis cromatográficos, le ponemos los productos biológicos que nosotros producimos, HMA4, para poder interpretar cuál es la actividad biológica que queremos que tenga ese suelo a futuro. Una vez que hicimos esto, que le pusimos los productos biológicos, hacemos el seguimiento del cultivo. Ese seguimiento también va a ser satelital, pero también va a ser manual, porque vamos a hacerle los grados BRIC que tiene esa hoja que está apareciendo, que eso es para ver qué cantidad de glucosa tiene esa planta, para evaluar de esa manera el pH también y evaluar que esté en estrés biótico, abiótico o esté normal. De acuerdo si está en estrés biótico o abiótico, le agregamos aminoácidos libres de origen vegetal para mejorar ese estrés biótico o abiótico que tiene. Una vez que hicimos ese seguimiento, después con el satélite seguimos el índice verde de ese cultivo y también vamos a ponerle unos sensores que hemos desarrollado. Esos sensores tienen la imagen que va a la nube, son sensores que tienen el SIC, el intercambio catiónico, tienen el pH, temperatura del suelo, tienen además CO2 y NO2, porque hemos evaluado que cuando nosotros le ponemos productos biológicos como los bioregeneradores del suelo, se retiene muchísimo CO2 por la actividad orgánica que tiene y por la materia orgánica que se incorpora en ese suelo, que es una especie de abono que se forma dado a los microorganismos que le estamos incorporando, que tienen una altísima actividad biológica. Esos microorganismos que le estamos incorporando tienen otros efectos, como son desfosforiladores, liberan sustancias orgánicas que están adheridos a sales, que son celulolíticos, lignolíticos, hay levaduras, hay estimulantes de crecimiento vegetal, y de esa manera tenemos un cultivo sano, un suelo que se está regenerando, bioregenerando, y que va a ser sustentable, sostenible, va a durar muchísimos años y nuestros nietos aún van a poder cultivar en esos suelos, porque cada vez van a necesitar menos aporte de estos productos biológicos, porque le estamos incluyendo un metagenoma, que son los microorganismos del suelo, que son aquellos encargados de mejorar fundamentalmente la producción de las plantas. En el suelo tenemos sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas, tenemos microorganismos, tenemos además sales, muchas sales, y tenemos oligoelementos. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos ese suelo de una manera no adecuada? Cuando se utiliza de manera no adecuada o cuando tiene mucho tiempo de productos químicos y herbicidas, lo que va haciendo, se van muriendo los microorganismos. Entonces, al morirse esos microorganismos, vamos destruyendo esa biota, el suelo deja de ser un ser vivo como corresponde que sea, y desaparecen los orificios que tiene ese suelo, que son donde existe CO2, mucha agua, y el suelo se empieza a compactar, disminuyendo de esa manera la producción de cereales. Bien, acá estamos en el sector de producción de la empresa HMA4 Sociedad Anónima, y lo que tenemos acá a mis espaldas son tanques de reacción y bioreactores en los cuales nosotros hacemos todos nuestros procesos microbiológicos y enzimáticos para dar lugar a nuestros productos. Tenemos una línea de productos muy amplia que incluyen principalmente enmiendas orgánicas y microorganismos puros. Entonces lo que nosotros hacemos acá es, en los bioreactores producimos los microorganismos puros, y en los tanques de reacción hacemos todas las reacciones enzimáticas y microbiológicas que derivan tanto en nuestros productos en base a aminoácidos como en nuestros productos en base a consorcios microbianos. El destino que tienen principalmente estos productos, actualmente estamos enfocados en el mercado de la vitivinicultura en Mendoza. También estamos
con mucha presencia en todos los que son los cinturones hortícolas, tanto en Entre Ríos como en la región de La Plata, y estamos trabajando con tabacaleras en el norte de nuestro país, con empresas que están en el sur de nuestro país, que producen frutas y verduras. Entonces tenemos una presencia, yo diría, a lo largo y ancho del país en un nivel muy variado de cultivos, tanto intensivos como extensivos. Bueno, nuestro proceso productivo comienza en el laboratorio, que después vamos a ver un poquito cómo está conformado. Entonces nosotros tenemos cultivos que los cultivamos a escala de laboratorio y empieza todo el proceso de escalado para recién producirlos en los bioreactores y en los reactores, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cultivo que no pasa de algunos mililitros, o sea, un volumen extremadamente pequeño, y empezamos a escalar a volúmenes más grandes, a 20 litros, para llegar a volúmenes de 300 y hasta 3.000 litros. Nuestros productos, principalmente las enmiendas orgánicas, están hechas a bases de residuos agroindustriales y distintos tipos de harinas. Entonces lo que nosotros hacemos es extraer y hidrolizar todos los compuestos que están presentes en esos residuos y en legumbres, por ejemplo, o en ese tipo de productos, y extraemos los compuestos que a nosotros nos resultan de interés para después formular las enmiendas orgánicas. Nosotros trabajamos, todos nuestros productos están certificados para agricultura orgánica, por lo tanto esa certificación la brinda SENASA y nosotros cumplimos con todos los requisitos para que certifique orgánico. Inclusive todo lo que es nuestro sistema de producción está bajo certificación de carbón neutral. Entonces nosotros somos una empresa carbón neutral. Esto quiere decir que absolutamente todas las emisiones que nosotros generamos están compensadas. Bueno, este es el laboratorio donde principalmente se hacen actividades de control de calidad de nuestros productos, porque absolutamente todos los productos que nosotros producimos tienen una serie de controles de calidad, ya sea de recuento de microorganismos para aquellos productos que contengan microorganismos o distintos tipos de análisis físico-químicos que se le hacen a las enmiendas orgánicas, por ejemplo. Y después esto también nos sirve para validar las tecnologías que nosotros desarrollamos en conjunto con distintas universidades o centros de investigación. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en conjunto con gente de la Universidad de Río Cuarto, con gente de la Universidad Nacional de La Plata, en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, más precisamente en el sector de nanotecnología. Entonces, juntos con ellos vamos delineando las estrategias de investigación y desarrollo. Nosotros tratamos de que ellos hagan toda la parte de desarrollo netamente, y acá venimos y tratamos de hacer todo lo que sería transferencia para después poder llevarlo hacia el sector de producción. Impresionante, ¿no? Me hubiera gustado charlar con mi amigo Roberto unas cuantas horas más, porque es extraordinario realmente lo que sabe y temas que van llegando, no es que ya están instalados. Van llegando, Vero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y qué programa que tuvimos hoy, ¿eh? Lindo. Sí, muy lindo, realmente. Abrimos una puertita chiquita y nos metimos en un universo que da para un montón. Para mí en un berenjenal nos metimos, pero extraordinario como lo explicaron, tan sencillo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, nos veremos la semana que viene. Si Dios quiere, nos encontramos dentro de 7 días y a esta misma hora, siempre por Chacra TV, obviamente, del sector campo.